Bona tarda. Yo en la estela de lo que hizo Sofía esta mañana voy a hacer también una pequeña autoenmienda en mi título, porque hace ya muchos meses que Víctor me escribió para pedir un título y en aquel momento tenía pensado un enfoque ligeramente diferente. En mi caso el cambio que haría sería muy pequeño, sería añadirle simplemente en el subtítulo Política de orden público y violencias de Estado en el paso del franquismo a la democracia parlamentaria. El cambio viene un poco derivado también de no solo del cambio de enfoque que quería darle, sino también aprovechando documentación que he estado tratando, que había recogido ya tiempo atrás, pero que he estado tratando en los últimos meses y que pensaba que podía darle un tono un poco más novedoso a la intervención para que no fuera solo un resumen de cosas que ya había publicado anteriormente. Con lo cual voy a trufar aquí y allá la intervención de algunas referencias de archivo que espero que no hagan muy pesada la intervención y que creo justamente que le pueden dar un poco el tono de algo más novedoso. En cuanto al contenido, para explicar un poco también el título, ¿no? Yo no quería quedarme solo en lo concreto de algunos episodios represivos o de violencia estatal del periodo, sino que quería ofrecer una imagen más amplia, ¿no? que pueda servir para situar esta violencia estatal, que es la parte que me toca a mí desarrollar en las jornadas, y vincularla también con la dinámica de la propia transición, especialmente en el periodo de los gobiernos de la monarquía. Cronológicamente yo me voy a centrar específicamente o de manera muy prioritaria en este periodo, el periodo que va de la muerte de Franco a las elecciones de junio del 77, que creo que vamos a convenir la gran mayoría de los que estamos aquí, que es un periodo que dentro de esta cronología 75-82 tiene una dinámica propia, muy claramente diferenciada o con tonos muy diferenciados de lo que pasará a partir de junio del 77. Para dar un ejemplo significativo que pienso que es revelador de lo que estoy argumentando, la cifra de víctimas mortales en este periodo del franquismo sin Franco, de las que podemos atribuir a la violencia de Estado, es mayor a las que podemos atribuir, responsabilizar a ETA y las demás organizaciones armadas que operan en el periodo. Dinámica que a partir del año 77-78 se gira de manera drástica y cambia absolutamente, y además con una disparidad mucho mayor en favor de una violencia por encima de la otra. Bueno, en cuanto al contenido y anticipando las ideas o las tesis principales de lo que quería presentar hoy, por lo tanto haciendo un poco de spoiler, pero dando un poco de guía, ¿no? de lo que quería contar, pretendía hablar, por un lado, como decía en este añadido del subtítulo, ¿no? del diseño y la aplicación de la política de orden público y, en segundo lugar, de algunos episodios o algunas dinámicas de la violencia estatal. Todo ello entendido, y esto creo que es lo que voy a intentar argumentar en la intervención, como una losa para el cambio, ¿no? que es la otra parte del subtítulo. Yo creo que en el primer caso, en el caso de la política de orden público, creo que es palmario, que en los dos gobiernos de la monarquía, especialmente en el gobierno Arias, pero también, como voy a argumentar, en el gobierno Suárez, hay una reticencia a modificar las pautas que habían marcado la política de orden público hasta la muerte de Franco, y si van modificándose estas pautas, que lo van a hacer progresivamente, con algunas limitaciones que ya veremos, es, creo, a regañadientes, es a remolque de las peticiones que van surgiendo, que van emanando de la sociedad, especialmente a remolque de la movilización social. Esto es una dinámica que lo han argumentado otros historiadores que están hoy aquí,
que es una dinámica que se puede generalizar, creo, en el marco general de la historia institucional del periodo, pero que también, y esto es lo que voy a argumentar, podemos aplicar a este aspecto concreto. El hecho de que estos cambios vengan en buena medida a regañadientes, creo que tiene una influencia. Por una influencia doble, ¿eh? Por una parte, hace que estos cambios sean menos creíbles a ojos de una parte de la población, y por otro lado, en cierta medida también incitan a la vía del conflicto por encima de la política consensual, podríamos llamarlo. Esto respecto a la política de orden público. Respecto a las, en general, ¿no?, a las violencias de Estado o a los episodios represivos violentos, no necesariamente con consecuencia de muerte, argumentaré también, esta es otra de las tesis que quería presentar hoy, que los numerosos atropellos cometidos operan en una línea semejante a lo que pasa en la política de orden público, en el sentido de que hacen menos creíble el cambio, suscitan reticencias en una parte de la población. Como ejemplo significativo, creo que podemos tomar, y para dar una referencia que conoce todo el mundo, ¿no?, que es muy conocida, los sucesos de Vitoria. Después de Vitoria, yo creo que está muy claro que Arias, ¿no?, el gobierno Arias, pierde buena parte de la capacidad de iniciativa política, pierde buena parte de la legitimidad que podía tener, obviamente no la democrática, la que podía tener a ojos de una parte de la sociedad. Y en este sentido les tomo una expresión que utilizaron Carmen Molinero y Pere Jas en su libro sobre la transición. Podemos decir que Vitoria es un punto de no retorno para el gobierno. Bueno, esto que en este caso creo que podemos convenir que es bastante claro, se reproduce a otra escala con otros episodios del periodo. Entrando ya en materia, y sin comerme más tiempo, yo organicé mi intervención en 4 apartados, 3 que son de tipo cronológico, siguiendo una estructura muy clara: gobierno Arias, primer semestre del gobierno Suárez y segundo semestre del gobierno Suárez, y un último apartado, un cuarto apartado, en el que voy a entrar de manera, creo que ya va a tener que ser muy sucinta, en el fenómeno de la extrema derecha o la violencia parapolicial. Como metodológicamente tiendo a ser tal vez un poco conservador, voy a ir cronológicamente. Empiezo, por lo tanto, por el principio, por el primer gobierno de la monarquía, el gobierno Arias. Bueno, cuestiones de base, ¿no?, de entrada, para situar un poco la política de orden público del periodo, pero que entroncan también con el diseño de la reforma, con la política institucional del periodo. El gobierno Arias plantea, y esto se formuló tanto explícitamente en declaraciones públicas como en instrucciones privadas, unos límites claros a su idea de reforma, que son, por un lado, el comunismo y todo lo que quede a su izquierda, el separatismo y la concesión de cualquier tipo de amnistía. Esto con unas preocupaciones añadidas que muy claramente tienen que ver con impedir grandes concentraciones de masas y impedir también una conflictividad laboral que altere la normalidad del país. Ello se acompaña de una gradación represiva, que creo que es una base que hay que tener en cuenta también para analizar el periodo, porque no estamos hablando del mismo tipo de medidas para los distintos actores en liza. En el caso del gobierno Arias, y en un criterio que se mantendrá, ya lo veremos luego, un tiempo después, me parece que es muy obvio, ¿no?, y así lo han contado también algunos de los protagonistas. Hay una tolerancia mayor o menor en los casos hasta el Partido Socialista y una intolerancia de lo que queda a su izquierda. Para dar un ejemplo
que lo explica de forma palmaria, creo, del inicio del periodo, diciembre del 75, en el momento en que, prácticamente en los mismos días, ¿no?, que Felipe González le devuelven el pasaporte y puede iniciar una pequeña gira por capitales europeas en la que se entrevista, por ejemplo, con Willy Brandt, con Olof Palme y con otros líderes europeos. Gira que inicia el 16 de diciembre, pues bien, pocos días antes, 11 de diciembre, Francisco Téllez, en un caso también que lo cito porque es muy conocido, trabajador de Santa Coloma de Gramenet, militante de las comisiones obreras, es detenido por la Guardia Civil de Badalona y brutalmente torturado. Su fotografía será difundida gracias a Antoni Borràs, médico del clínico, padre de una política catalana actual, y gracias también al trabajo de las comisiones de solidaridad, en un caso que creo que da mucho la idea, ¿no?, de este contraste entre un Felipe González que se va de gira política por Europa, que incluso improvisa una rueda de prensa en Barajas a su vuelta, y lo que están sufriendo los trabajadores implicados en la movilización sindical. Tras el suceso, el SUC lanza un manifiesto en el que se pregunta, a raíz del caso Téllez, cito literalmente: ¿puede haber democracia con prácticas de este tipo? Y responde: hacen falta hechos y no palabras. Bueno, y esta es la pregunta que un poco creo que puede guiar un poco la reflexión a lo largo de todo el periodo de los hechos que voy a ir contando. Entrando ya en órdenes concretas y entrando ya en la documentación que prometí ofrecer hoy, por ejemplo, órdenes concretas sobre todo muy focalizadas, y esto es una tónica que se va viendo en los papeles del periodo, en el ámbito laboral y en las movilizaciones en la calle. 20 de febrero, orden circular de la Dirección General de Política Interior a los gobernadores civiles. Orden para reprimir, cito, con todo rigor la presencia y acción de los piquetes de huelguistas, a cuyos integrantes dice el documento que hay que detener y aplicar las sanciones previstas en la Ley de Orden Público, esto es, las multas de orden público y el consiguiente arresto sustitutorio por impago de multa. Este es un instrumento que no sé si es muy conocido, pero que me parece que es fundamental, ¿no? Fue fundamental en los últimos años del franquismo y es fundamental también en este periodo. E insiste la documentación en la necesidad de utilizarlo, que es la vía de mantener privados de libertad por orden gobernativa a aquella gente a la que se haya multado económicamente por acciones vinculadas con vulneración de la ley del orden público y que no puedan pagar esta multa, lo que era frecuente dada la elevada cantidad de algunas de estas multas. Además, una orden posterior del 10 de marzo, también de la Dirección General de Política Interior, dice que hay que dar publicidad a la imposición de dichas sanciones y sus motivos, como una vía de amedrentar, ¿no?, en cierto sentido, públicamente. Avanzando un pelín más, 16 de marzo, ya posteriormente, por tanto, a la matanza de Vitoria, otra orden circular de la Dirección General de Política Interior. En este caso, ante una eventual convocatoria de huelga en el sector del transporte, se da la orden de excluir cualquier, dice el documento, transacción o complacencia con lo que llaman las jerarquías paralelas y clandestinas que actúan al margen de la organización sindical. Y, añade el documento, orden de no vacilar en aplicar todas las medidas previstas en la Ley de Orden Público, entre ellas la detención preventiva. Este instrumento será otro recurrente a lo largo del periodo, las detenciones antes de que ocurran los hechos, normalmente coincidiendo con jornadas que se prevén calientes, que se prevén un poco moviditas. Destacar también la parte de esa negativa, ¿no?, cualquier componenda de negociación, de diálogo social con los actores que se sitúen al margen de la organización sindical. Orden que nos puede extrañar menos a principios del 76, pero que, como veremos, se mantiene pues está bastante tarde. Y ya para ir cerrando el
cronológicamente el periodo de gobierno Arias una fecha de importancia fundamental, 1 de mayo del año 76, que es en cierta medida, creo yo, uno de los clímax, ¿no?, en los que se visualiza de forma más clara la orientación que se está dando a la política de orden público, en este caso con detenciones preventivas multitudinarias en varios territorios. Yo he podido recoger cifras solo de algunos casos, pero en Navarra, por ejemplo, en una asamblea en Atarribía hay más de 200 detenidos, en Granada 54, en País Vasco 86, y esto previamente, para abortar reuniones, asambleas preparatorias del 1 de mayo, y juntando estas detenciones con las que se dan en la propia jornada del 1 de mayo, por lo menos aquí no he encontrado una fuente de gobernación fiable, pero la prensa internacional habla de alrededor de 1000 detenidos en toda la geografía española, como decían, los días previos y el propio 1 de mayo, con el añadido de que hay órdenes explícitas desde el 3 de abril de gobernación de impedir cualquier manifestación que se dé entre aquella fecha y el propio 1 de mayo. Bueno, balance numérico. Tenemos la suerte de que ha habido historiadores que han ido consiguiendo documentación muy valiosa de gobernación. En este caso yo voy a recurrir bastante al libro de Nicolás Sartorius y Alberto Sallo, del final de la dictadura, que dan cifras del propio Ministerio de Gobernación sobre varios aspectos vinculados con el orden público. En este caso, por ejemplo, detenciones políticas, o lo que Gobernación considera detenciones de tipo político, motivadas por motivos políticos, en este primer semestre del 76, 1.600 y pico personas, 262 heridos por los cuerpos policiales y un número de manifestaciones autorizadas de 54 sobre 772 peticiones, lo que arroja un porcentaje de 7% de manifestaciones autorizadas. Para dar un balance un poco más cualitativo, más allá de lo numérico, me he permitido traer a colación una cita de un personaje que también es muy conocido, José Barrionuevo, que será ministro de Interior en los primeros gobiernos de Felipe González. En aquel momento, si no me falla la cronología, militante, integrante de Convergencia Socialista en Madrid, que en el prólogo a un libro sobre las huelgas en Madrid en enero del año 76 y valorando las detenciones multitudinarias que está habiendo en el movimiento sindical, dice, cito textualmente: las detenciones de trabajadores, casi todos ellos representantes sindicales, hacen subir la fiebre innecesaria e injustificadamente. Y continúa Barrionuevo: si lo que se pretendía con estas detenciones era detener el movimiento de huelga, es evidente que no solo no se consiguió, sino que al contrario aumentó su intensidad. Bueno, con esto pasamos página. Arias es invitado cordialmente a dimitir por el rey a principios de julio. Inmediatamente después es nombrado Adolfo Suárez como presidente del gobierno. Aquí ya es cuando creo que las cronologías tienen que ser mucho más precisas, ¿no? Porque a veces se dan por hecho unas intenciones en el gobierno Suárez que, por lo menos en su inicio, yo creo que la documentación no las sustenta. En cuanto a los, y haciendo un poco un paralelo, ¿no?, con lo que hice en el gobierno Arias, límites que plantea el gobierno Suárez en su inicio son, por un lado, la misma raya de excluir al comunismo y todo lo que quede a su izquierda, y en la cuestión de la amnistía, una vez aprobado el decreto ley de 30 de julio sobre amnistía, se marca muy claramente una frontera infranqueable, que es la ampliación de la amnistía para los llamados delitos de sangre. No solamente esto se formula muy claramente en declaraciones públicas, sino que en instrucciones privadas creo que queda muy claro la intención de no permitir ni tan siquiera ninguna reivindicación en este ámbito. Hay una
circular de la Dirección General de Seguridad, en este caso de 29 de julio, por lo tanto del día anterior a la aprobación del decreto ley, que ya cité en alguna otra ocasión, en este caso no es documentación absolutamente nueva, que dice, literalmente, dice, parece adecuada la aplicación de un criterio cada vez más restrictivo respecto a la autorización de reuniones públicas en lugar abierto al uso público y, muy especialmente, si el objeto o finalidad de estas manifestaciones es el tema de la amnistía. Posterior orden circular de la Dirección General de Política Interior, 1 de octubre, por lo tanto ya un tiempo después, insiste, dice literalmente, no absoluto a manifestaciones por amnistía, es un tema decidido por el gobierno. Por lo tanto, límite muy claramente marcado. Ahora saliéndome un poco de mi línea y yendo un poco a la política institucional en general y a los planes de reforma, creo que es también importante subrayar que en este momento los planes que hay en la cabeza del propio Suárez, aunque seguramente no los podemos conocer con un detalle absoluto, pero sí que creo que la documentación que ha ido apareciendo y algunos testimonios nos llevan a pensar que no se plantea una reforma radicalmente diferente a la que se había planteado durante el gobierno Arias, ideada por Fraga Iribarne. En este caso yo puedo citar, por ejemplo, una orden circular también de la Dirección General de Política Interior del 10 de septiembre, por lo tanto coincidiendo con la aprobación de la Ley para la Reforma Política en Consejo de Ministros, en la que se dice, y cito literalmente una vez más, el pueblo español decidirá su destino político, pero la reforma será, dice el documento, contrastada con las instituciones actuales, Consejo Nacional y Cortes, y el gobierno se propone, dice literalmente el documento, mantener la tesis y estrategia del gobierno anterior. Mantener la tesis y la estrategia del gobierno anterior. Bueno, en la práctica, y trasladando esto a la política de orden público, la gradación represiva que veíamos en el gobierno Arias se mantiene prácticamente sin ningún cambio en estos primeros momentos del gobierno Arias. Hay una reunión de finales de agosto que significativamente se convoca en la sede del Consejo Nacional del Movimiento, presidida tanto por el ministro secretario general del Movimiento, Ignacio García López, como por el propio Martín Villa, responsable de Gobernación, en la que se dan unos criterios muy claros que han sido citados en otras ocasiones y en los que no me voy a extender, pero que marcan el mismo límite muy claro que se había marcado durante el gobierno Arias, de una tolerancia hasta el PSOE y una intolerancia con distintas gradaciones con todo lo que quede a su izquierda. Criterios parecidos se reiteran en una reunión con mandos policiales en la Escuela de Policía a mediados de septiembre. Reunión, por cierto, en la que participa, entre otros, el entonces, y que creo que será el último responsable de la Comisaría General de Investigación Social, Piñeiro Gómez, entre otros altos mandos policiales y políticos. Bueno, órdenes concretas, y entrando ya un poco en la concreción de la documentación, otra vez se nota una gran focalización en el ámbito laboral y una gran focalización en lo que pueden suponer las grandes concentraciones, las manifestaciones que se prevén que puedan ser multitudinarias. 22 de septiembre, orden circular de la Dirección General de Política Interior. Recomienda, hablando o dando instrucciones a los gobernadores civiles, una, cito literalmente, actitud de máximo rigor con piquetes que impidan libertad laboral, jugando en todo caso con la facultad del arresto personal durante las 72 horas. Es decir, combinando a alargar las detenciones todo lo que fuera posible. Orden circular, avanzando un pelín más, del 25 de septiembre, en este caso de la Dirección General de Seguridad, justo ante la previsión de la convocatoria de huelga y movilizaciones para el 27 de septiembre, coincidiendo con el segundo aniversario ya de las últimas ejecuciones de Franco, en que se dice que hay que contemplar la posibilidad de la detención selectiva de quienes sean los principales líderes y dirigentes de los conflictos que se prevén y esperan.
contratación selectiva se entiende también de forma preventiva. Bueno, la convocatoria del 27 de septiembre tiene su importancia, sobre todo en el País Vasco, pero mucha mayor importancia tendrá, obviamente, en esta segunda parte del año, la convocatoria de huelga general para el 12 de noviembre, que el propio Martín Villa, en sus memorias, dice que entiende, ¿no?, que podía constituir, dice él, el último gran cartucho de la oposición para impedir o por lo menos mediar, condicionar los planes de reforma gubernamentales. Bueno, el gobierno hace un gran despliegue de medios para prevenir el éxito de la huelga. No me voy a extender en ello porque lo han contado algunos de sus protagonistas. Sí voy a citar un par de documentos o tres que no son conocidos. El primero, del día 4 de noviembre, otra vez Dirección General de Política Interior, prohibición de reuniones de cualquier tipo que convoquen centrales sindicales, entonces obviamente todavía en la ilegalidad, y en una orden posterior 4 días después se insiste en el objetivo principal de impedir acuerdos colectivos referente a la jornada del día 12. Más importancia tiene, o más jugo, tal vez tiene un documento del día 9, 3 días antes de la huelga, una orden circular firmada tanto por la Dirección General de Política Interior como por la Dirección General de Seguridad, en la que se hace, cito otra vez literalmente, una llamada, se dice o se instiga, ¿no?, se conmina a los gobernadores a que hagan llamada por los servicios o llamadas telefónicas, no lo especifica el documento, pero se entiende por el contexto, llamadas por los comisarios o jefes de la Guardia Civil a los activistas más destacados para enseñar los dientes a los mismos, haciéndoles responsables de lo que suceda de forma preventiva. Dice también el documento, se conmina a hacer detención de los activistas más relevantes y los responsables de los aparatos de propaganda, y todavía en lo preventivo se dice también que es necesario recabar colaboración, al menos informativa, de los alcaldes, así como de los policías municipales y, a los solos efectos de la búsqueda de información, de los miembros de las organizaciones del movimiento, Guardia de Franco, sección femenina, etc. Con lo cual, incluso en estos momentos, el gobierno está contando con la estructura. En aquel momento ya, obviamente, no tenía nada que ver con lo que había sido años anteriores, pero se continúa contando, a efectos prácticos, con la colaboración de las instituciones del movimiento a efectos de información para impedir la huelga. El documento concluye insistiendo en la necesidad de evitar a toda costa los paros con impacto en la vida cotidiana, los piquetes, las alteraciones callejeras del orden público, que dice se impedirán con toda energía y firmeza. Y en la misma línea, y con esto termino ya el repaso a la huelga, el mismo día 12, Dirección General de Política Interior, en otra circular, dice que hay que detener el mayor número de piquetes que sea posible, y a los detenidos se les deberá retener otra vez las 72 horas que impide la ley y aplicárseles multas que se precisan, en este caso en particular, que irán de las 200.000 a las 300.000 pesetas, cantidades que obviamente para la economía de la época son absolutamente inasumibles, por lo tanto que abren la puerta otra vez a la aplicación del arresto sustitutorio. Balance numérico de este segundo semestre del 76. En el primer semestre estamos hablando de 1.600 detenciones por motivos políticos. En este segundo semestre son 2.700 detenciones, los heridos por cuerpos policiales son prácticamente los mismos, y el porcentaje de las manifestaciones autorizadas, a pesar de que se ha aprobado en el mes de mayo una ley de regulación de la reunión y manifestación, que por cierto cita entre una de sus fuentes de autoridad el fuero de los españoles, el porcentaje de manifestaciones autorizadas ha pasado del 7% al 11%, y ello con un número significativamente inferior de paros laborales, de manifestaciones y de atentados registrados a lo largo del semestre en comparación con lo que pasa en la primera mitad del año. Con lo cual yo creo que
no es aventurado concluir que, por lo menos hasta el final del 76, no se atisban cambios de significación o de relevancia en el ámbito que nos ocupa. Segunda parte del gobierno Suárez, el segundo semestre del gobierno Suárez. Aquí sí que ya hay algunos cambios y, de hecho, por eso mismo creo que podemos marcar una cierta frontera entre el final del año 76 e inicios del año 77. Cambio de etapa que viene obviamente determinado de forma muy clara por la aprobación en referéndum de la ley para la reforma política, pero también por otras cuestiones menores. Hay una que la mencionaré en primer lugar, aunque seguramente es la menos importante de todas, que es los cambios que vienen, que se producen en la cúpula policial, que vienen determinados por una manifestación de policías y guardias civiles, hecho absolutamente inédito, el 17 de septiembre del 76, convocada, no por casualidad, en esa fecha, apelando al espíritu del 17 de diciembre del año 70, en referencia a la manifestación patriótica de adhesión a Franco, que se convoca como desagravio a las protestas internacionales que estaba habiendo por el proceso de Burgos, y que se convoca, no casualmente tampoco, en la Plaza Oriente de Madrid, y que circula que se traslada hasta las dependencias del Ministerio de la Gobernación. Bueno, tras esta manifestación, ante la cual el propio Martín Villa había dado órdenes de impedirla, al no llevarse a cabo efectivamente estas órdenes, se deciden varios ceses: el cese del director general de la Guardia Civil, del inspector general de la Policía Armada y cese un poco más significativo también del director general de Seguridad, Emilio Rodríguez Román. De todas formas, el perfil de los sustitutos en estos cargos tampoco creo yo que puedan llevarnos a argumentar que se está pensando en este momento en un cambio sustantivo en la orientación de la cúpula de gobernación. Hay un capítulo, por cierto, de Martí Marín que trata justamente sobre el detalle, el perfil del personal que ocupa los altos cargos de gobernación en estos momentos. Bueno, decía, este primer cambio tal vez no es tan importante. Más relevancia reviste el cambio que supone la eliminación del top, la creación de la Audiencia Nacional y, más importante desde mi perspectiva, y en las mismas, vinculado con este cambio, en los mismos decretos leyes, la acotación, la limitación del ámbito de actuación de la jurisdicción militar, que será en enero, los primeros días de enero del año 77. No me puedo detener en ello. En cualquier caso, en lo que se refiere a la actuación de la justicia militar, es un cambio sustantivo, aunque no total, porque deja la puerta abierta a la persecución, al juicio en consejos de guerra de aquellos actos que se suponga, que se considere que han supuesto un atentado contra el prestigio de las Fuerzas Armadas o de los cuerpos policiales, militarizados todavía en aquel momento. Pero en cualquier caso es un cambio de cierta relevancia. En tercer lugar, obviamente los acontecimientos de la Semana Negra de enero del 77, yo creo que muy especialmente la reacción y el clima que se genera por el atentado de los abogados de Atocha, y creo que el gobierno de alguna forma toma conciencia de que hay que tomar alguna decisión respecto a las tramas de extrema derecha y parapoliciales, aunque ya veremos que el cambio que se aplica tampoco es que sea especialmente drástico, pero creo que esto sí genera un cambio de dinámica de alguna forma. Y en cuarto lugar, hay una reforma de finales de enero, que es la reforma de la Ley de Orden Público, que justamente elimina por norma general ese recurso al que me estaba refiriendo del arresto sustitutorio por impago de multas de orden público, pero que lo mantiene prorrogado por un año de duración en el caso de los actos contrarios al orden público, dice la ley, que causen daños a establecimientos comerciales o de otro tipo, así como a las que supongan coacciones para otras personas. Está pensando, creo claramente, en piquetes, y así lo explicita una orden de gobernación del mes de febrero,
en que se dice estos cambios, el cambio que supone el decreto ley de reforma de la ley de orden público, dice esta circular de gobernación, dice, no significan que las multas en general hayan de imponerse excepcionalmente, sino que han de sancionarse con fuertes multas, haciendo en su caso aplicación del arresto sustitutorio directo, los actos materializados en piquetes, atentados a establecimientos y en algún caso de los que consistan en pintadas. Bueno, avanzando cronológicamente, y para no irme de tiempo, antes que me llamen al orden, decreto ley sobre libertad de expresión 1 de abril, un poco más tarde, también supone un cambio de cierta relevancia, mayor del que supone desde luego la reforma del derecho de reunión y manifestación de mayo del 76, reforma que deja sin efecto el grueso de la ley Fraga del año 66, pero que tampoco no establece un marco de pleno respeto o no muestra una plena voluntad de una aplicación garantista del derecho a libertad de expresión. Para dar un ejemplo, orden circular a los gobernadores procedente de la Dirección General de Política Interior, otra vez más, 3 de junio del año 77, por lo tanto, ante el periodo electoral, que dice: especial interés a efectos de la inmediata denuncia tendrán todos aquellos impresos que contengan informaciones contrarias a la unidad de España, las que menoscaben la institución monárquica y, en tercer lugar, las que de cualquier forma atenten al prestigio de las Fuerzas Armadas. Bueno, en aquellos meses otra vez es prohibido el 1 de mayo, otra vez es prohibida, por ejemplo, la celebración en el País Vasco de la Berrieguna, y se dan sucesos que creo que serán también de un gran impacto, especialmente en el País Vasco, y para la percepción social, y también creo para la percepción del propio gobierno, como es las muertes que hay, las 5 muertes que se dan a lo largo de varios días de una semana de las protestas de la segunda semana por amnistía convocada en el País Vasco. Bueno, balance numérico de este primer semestre del año 77. Aquí ya las cifras suben. Hay una pequeña disparidad entre las cifras que citan Nicolás Sartorius y Alberto Sabio y las cifras que cita Sofía Babí. En el libro de Sofía Babí están cifradas ambas por documentación de gobernación, si no lo tengo mal apuntado, en 4.017 detenidos, en el de hasta el 15 de junio, si no lo tengo mal apuntado, y en el de Nicolás Sartorius y Alberto Sabio está cifrado en 4.700 desde finales de enero. En cualquier caso, una cifra muy superior, extraordinariamente superior a la que se da tanto en la segunda mitad como en la primera mitad del año 76, que se explica también parcialmente porque hay una persecución, y este es seguramente uno de los objetos principales de la política de orden público del gobierno en estos meses de las organizaciones armadas, especialmente tras los hechos de la Semana Negra y de los secuestros de Oriol y Villa Escusa, pero que afectan principalmente a organizaciones de izquierda radical, afectan también alrededor de 2 centenares de militantes del Partido Comunista, que son detenidos poco antes de la legalización del partido, afectan también un pequeño número, que ahora mencionaré, si tengo tiempo, de militantes de la extrema derecha, pero que decía que en su magnitud no casan demasiado con la idea de un gobierno que esté andando hacia la implantación de un sistema de respeto a los derechos y libertades fundamentales. A modo de balance cualitativo, y sin entrar en el detalle, porque no tengo tiempo y tampoco es el objeto concreto de lo que tenía yo que contar, pero sí que me parece que hay 2 hechos que marcan o que de alguna forma dan una idea muy clara de la dinámica del periodo, de estos meses, que son, por un lado, la legalización del Partido Comunista y, por otro, la concesión de medidas de excarcelación de presos de ETA. En ambos casos creo que es, no sé si decir evidente, pero por lo menos que
La explicación que a mí por lo menos me convence más y que creo que los documentos sustentan de forma más sólida es la que da a entender que el gobierno toma estas decisiones por el miedo que supone la eventual movilización o la capacidad de movilización que tienen estos sectores políticos, los que están reivindicando, por un lado, la amnistía total y por otro, los vinculados al Partido Comunista y a su área de influencia. En este sentido, voy a reutilizar una cita que he hecho en otras ocasiones de Chiqui Venegas, del cual ya se ha hablado esta mañana, que en una conferencia en el año posterior, en el año 78, está diciendo valorando la política del gobierno respecto al País Vasco, dice: esta política ha sido la más desafortunada posible, dice desafortunada porque cada reivindicación vasca ha tenido que ser arrancada, con esta idea de la amnistía arrancada que da título, por ejemplo, al libro de José María Portell. Cada reivindicación vasca ha tenido que ser arrancada, con lo cual se han primado permanentemente las vías de movilizaciones de masas e incluso de la violencia en detrimento de los cauces institucionales, negociadores o parlamentarios. Bueno, si me deja el moderador un par de minutos solamente para abordar el último apartado que quería abordar, el apartado vinculado con la extrema derecha, violencia para la policía. Yo aquí creo que es importante subrayar, porque a veces no todos los trabajos insisten en la misma dirección, aunque seguramente buena parte de los que estamos aquí vamos a coincidir en ello. Yo creo que es muy claro que el ámbito que podemos identificar con la extrema derecha, con los grupos comandos ultrafranquistas, se entremezcla de forma muy clara con el ámbito de la represión estatal, creando un magma en que se entremezclan lo que es la violencia de la extrema derecha y la violencia que podemos llamar parapolicial. Los vínculos entre ambos ámbitos fueron denunciados ya en el periodo por algunos periodistas, han sido denunciados por algunos periodistas posteriormente y, creo yo, con más valor, han sido denunciados por algunos historiadores en los últimos años, entre otros, pues, por ejemplo, el libro de Nicolás Sartorius y Alberto Sabios da alguna muestra documental de ello. Yo no me puedo reprimir a citar un documento que utilicé en algunas ocasiones, documento elaborado inmediatamente después, o poco después del atentado del Papus en Barcelona. El documento concretamente está fichado ya en el mes de noviembre del año 77. Es un documento que repasa la actuación en los últimos años de los grupos y organizaciones derechistas, se llama en el título, que está hablando de los núcleos ultrafranquistas de extrema derecha, y que concluye diciendo: por último, es de señalar, por lo que respecta a esta región policial, está hablando del documento de Barcelona, que las actividades desarrolladas por los elementos citados son de alguna forma, los elementos citados, es decir, la extrema derecha, son de alguna forma controladas por los servicios de esta jefatura superior, hallándose plenamente identificados la casi totalidad de los mismos, pudiéndose pronosticar ciertamente que en un 80% son controladas las actividades de todos ellos. Bueno, esto creo que es otra de las losas que pesan, ¿no? De la misma forma que en la política de orden público, el hecho de que se tomen las decisiones a remolque de la reivindicación de la calle tiene una influencia en la credibilidad del propio gobierno, tiene una influencia en la evolución política posterior. En este ámbito creo que esta es una losa indudable también que pesa sobre gobiernos posteriores y que será además determinante, porque una de las vertientes de esta violencia, que es la guerra sucia contra ETA, creo que será un fenómeno de notable importancia en los años posteriores. Concluyendo, y antes de que me quiten la palabra, ahora sí medio minuto, quería tomar para terminar una breve cita de las memorias de Martín Villa, que me sirven para reflexionar un poco, ¿no?, sobre la dinámica del periodo, que dice Martín Villa: garantizar el orden público equivalía a garantizar el proceso hacia la democracia. Descuidar el orden público
por razones de imagen o por adquirir cuanto antes patentes liberales y democráticas, representaba tanto como hacer peligrar el cambio. La flexibilidad política que la conducción de tal cambio demandaba no estaba reñida, sino todo lo contrario, con la energía necesaria en el mantenimiento del orden. Bueno, creo que no hace falta decir, lo he ido anticipando y se desprende de lo que he ido comentando. Estoy en las antípodas de la interpretación que hace Martín Villa, que no solo me parece una justificación a posteriori clarísima, sino que creo que subvierte los términos de la cuestión, porque precisamente, y creo que así lo he argumentado a partir de abundante documentación, el gobierno no está pensando en contener solo expresiones violentas para permitir un desarrollo democrático, sino que se está resistiendo a la otorgación de derechos y libertades fundamentales que creo, y creo que se puede argumentar en esta línea, no habrían supuesto un menoscabo para la posibilidad de combatir otras expresiones violentas. En este sentido, volviendo al que el manifiesto del SUC sobre el caso Tellez, me preguntaría, ¿puede haber democracia con prácticas de este tipo, con connivencia con la extrema derecha, con negación de los derechos de manifestación o de huelga, entre otros? Bueno, para mí la respuesta es clara, es que no, y que esto supuso una losa para lo que vendrá después. Y ahora sí, para terminar, ya sé que me están mirando mal, pero bueno, ha tenido una pequeña bula mi predecesor. Yo diría que obviamente las pautas de materia de orden pública, ya no tengo tiempo ni quería ser mi objeto de atención, pero van cambiando, ¿no?, a medida que van avanzando los meses tras las elecciones. Quería señalar solo que hay un primer momento que me parece también sintomático de la dinámica o de la reticencia que en cierto modo mantiene el gobierno, y ese momento al que me quería referir son los acuerdos de los pactos de la Moncloa, porque los pactos de la Moncloa, que son referidos tantas veces por su primera parte, ¿no?, la referente al acuerdo económico, tienen una segunda parte que es no es tanto importante como la primera, que es la del acuerdo político. El acuerdo político, creo yo, que no me he dedicado a ello específicamente, pero viene impulsado principalmente por la izquierda parlamentaria. Con lo cual, el hecho de que el compromiso que está adquiriendo el gobierno para transitar hacia un modelo garantista del orden público, un modelo de seguridad ciudadana, viene también en cierta medida impulsado, en este caso por la izquierda parlamentaria. Y con eso lo dejo ya.